Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quien les saluda es la ingeniero María Eugenia Barrios, de admisiones de la Universidad Nacional Siglo XX, quien les está acompañando en el monitoreo desde el inicio de clases hasta el finalizar. En esta oportunidad vamos a dar inicio a lo que es el sexto módulo, ya sobre el diplomado en geoinformática y análisis geoespacial. En esta oportunidad ya estaríamos dando inicio a nuestro último módulo, que vendría a ser el taller de monografía. Este módulo se va a llevar las fechas 9, 16, 23 y 30 de marzo, y el 6 y el 13 de abril, los días domingos, en el horario de 20 a 22. Las recomendaciones de aula es ingresar a sesión de Zoom con nombre completo, activar cámara cuando sea solicitado por el docente o administrativo exam, ingresar puntual a clases con tolerancia de 5 a 10 minutos, situarse en un lugar cómodo, silencioso y con conexión estable. Las consultas o preguntas lo pueden realizar mediante el chat o habilitando su micrófono. Me complace presentar esta noche al docente, quien ya se encuentra en sala, quien viene a ser el magíster Juan Luis Calle Pomares, quien cuenta con un doctorado en complejidad y transdisciplinaridad, maestría en ciencias geoinformáticas, maestría en geoinformática, maestría en seguridad, defensa y desarrollo. Cuenta también con un diplomado en administración pedagógica, cuenta con un diplomado en diseño curricular, cuenta con un diplomado en administración municipal, cuenta con un diplomado en educación superior por competencias, cuenta con un diplomado en idioma 1 inglés, el cual es de profesión licenciado en ingeniería geográfica. En cuanto a su trayectoria, jefe del distrito IGM Cobija, jefe de evaluaciones EMTE, jefe de distrito geográfico Yacuiba, segundo comandante del IGM, director nacional de evaluación y acreditación EMI, jefe de estudios Escuela de Altos Estudios Nacionales. En cuanto a consultorías, realizó el proyecto de C4Ball, etapa implementación SIC, proyecto DANIDA 2, SANDCO, control cartográfica digital, proyecto C4Ball, capacitación técnica forestal, responsable supervisor cartográfica, Agencia Boliviana Espacial, la ABE, representante ejército, asesoramiento satélite Bartolina Sisa. Sin más, darles la más cordial bienvenida a todos ustedes a este nuevo módulo, y al docente agradecerle por sus conocimientos que nos va a brindar de aquí para adelante. Les cedo la palabra a mi estimado magíster y mucha suerte a todos en su clase. Voy a estar acompañándoles en todas las clases hasta culminar el módulo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, le agradezco por la presentación. Un saludo cordial a todos ustedes. Ya haciendo un recuento, y es el cuarto año que estoy con la ESAM, satisfecho y orgulloso de estar compartiendo el espacio con ustedes y guiarles en este último módulo que tienen, el taller de monografía, ¿no? Que vamos a desarrollarlo en seis sesiones, ¿no? Según las fechas establecidas. Entre la lista he visto a varios, no varios, unas 2 o 3 personas, y que
que conozco y que he trabajado con ellas. También uno de ellos ha sido mi jefe inclusive, y me siento orgulloso de compartir plataforma para poder establecer el enlace correspondiente y transmitir todo lo que tendremos que hacer para cumplir con el reglamento del siglo XX y presentar su monografía. Por favor, voy a pedirles que pongan siempre su nombre completo para identificarlos. Para mí sí es importante eh, ver quiénes están asistiendo para hacer el seguimiento correspondiente, para luego avanzar juntos y alcanzar juntos nuestras metas. Eh, Vamos a empezar. Voy a pedir, por favor, que se presenten. Una vez que se presenten también, voy a pedirles que indiquen su profesión y dónde están trabajando, por favor. Sí, ya me han hecho la presentación correspondiente de mi persona, entonces vamos a ceder la palabra a ustedes para que los pueda conocer y vayamos avanzando, por favor. Vamos a empezar con, a ver, Alejandro, creo que aquí está. Alejandro, por favor, buenas noches, puede presentarse. ¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo Alejandro López Gutiérrez, soy de Oruro, soy ingeniero informático, trabajo en la unidad de sistemas de la alcaldía. Muchas gracias, muy gentil, Alejandro. Por favor, Gabriel. Gabriel, Aló, buenas noches, ¿me escuchan? sí, le escucho, adelante, por Aló, favor. sí, Sí, le escucho, mi Gabriel, nombre, adelante, por favor. buenas noches. Mi nombre es Gabriel Suárez Montero, soy ingeniero forestal, he estudiado en la Gabriel René Moreno y bueno, aquí estamos para escuchar tu experiencia, estimado Máster. Muy gentil, gracias, muy amable, ingeniero. He trabajado, he estado en la superintendencia forestal, sé del trabajo y bueno, desempeña un gran papel, ¿no? Y tienen que estar en la parte más importante, que es el manejo y la administración de los recursos forestales. Muy bien, muchas gracias. Vamos con Alejandro, no, Alejandro ya se presentó. Gustavo, por favor, Gustavo Morejón, creo. Por favor, Gustavo. Sí, buenas noches, eh, ingeniero. Mi nombre es Gustavo Morejón Flores, soy de la ciudad de Oruro, soy ingeniero en sistemas y actualmente trabajo en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Muchas gracias, ingeniero, muy gentil. Vamos, por favor, con Américo. Buenas noches, Américo. Muy buenas Américo, por noches. favor, buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Américo Mamanicori, de profesión geodesta. Bueno, actualmente yo me desempeño independientemente, ¿no? Trabajando y grato escucharnos de sus conocimientos y de su amplia experiencia. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas, muchas gracias, ingeniero Américo. Geodesta, antes el título de los ingenieros geógrafos era geodesta hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 95. A partir del año 95 cambió a, a ingeniero geógrafo, pero está en nuestra rama. Muchas gracias. Omar Jorge, por favor, si se puede presentar. Ingeniero, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Omar Jorge Vera Rojas, soy de profesión licenciado en informática. Em, Estoy trabajando actualmente en el INE, ¿no? En el INE Nacional. Muchas gracias, muy gentil ingeniero. Por favor, Jacob Sarsuri. Buenas noches, Jacob. Jacob Buenas noches, Sarsuri, South City. por favor. South City, perdón, South City, perdón. Buenas Adelante. noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Jacob South City Rodríguez. Soy ingeniero civil de profesión. Trabajo en una consultora privada y esta es la primera vez que estoy aprendiendo esos datos de geoinformática y GIS, ¿no? Y es por eso que me gustaría mucho que usted también nos instruya a lo adecuado para que hagamos un buen trabajo, ¿no? De la monografía. Bueno, eso sería. Muchas gracias, ingeniero. Es ingeniero civil. En la EMI yo también doy a ingeniería civil y ingeniería civil lleva a SIC. Ambiental también lleva a SIC. Ya es bueno, es algo que está transversalizando. Es importante que todos ya
tengamos el conocimiento. Ya hoy en día, en el siglo XXI, todo es multidisciplinar, recordemos eso, por favor. Y con gusto los voy a guiar en todo lo que pueda, estoy para eso. René, buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Un gusto saludar nuevamente. Soy ingeniero en sistemas y trabajo en la Universidad Amazónica de Pan. Saludos, ingeniero. Sí, yo lo conozco, René, un gusto, después de muchos años escucharlo. Ya es un colega, también he estado yo en la Universidad Amazónica de Pando. Un saludo cordial a la Perla del Acre. Gracias Muchas gracias, ingeniero. Un por gusto estar también acá. saludarlo. Estamos Oscar, atentos. Ujú. un gusto, un saludo allá a todos de la Amazónica de Pando. Por favor, Oscar, entró Oscar, por favor, si se puede presentar, Oscar. No está, se ha salido. Por favor, Julio, por favor, si se puede presentar. Sí, buenas noches, ingeniero Julio César Echeverría le saluda. Bueno, soy ingeniero geógrafo de profesión. Bueno, estoy haciendo el curso porque me interesa ampliar mis conocimientos. Y bueno, pues un saludo desde Tarija, querido coronel. Muchas gracias, ingeniero. Un gusto volverlo a encontrar por este medio. Hemos compartido mucho con usted, tanto en la EMI, en otra institución también. Y bueno, siempre es usted parte de la Sociedad de Ingenieros Geógrafos de Bolivia, ¿verdad? Sí, coronel. Sí, sí, ingeniero. Gracias a usted, ingeniero. Usted ha sido hasta mi jefe y es un gusto compartir con usted. Por favor, como todos son ingenieros, somos colegas. Ya se ha hecho la parte de la tesis, todos han hecho una tesis. Hay ingenieros civiles, hay ingenieros en sistemas, hay un geodesta. Entonces, por favor, vamos a abocarnos a hacer el avance correspondiente y, bueno, presentar la monografía en el tiempo correspondiente. Conmigo, por favor, vamos a terminar aprobando su borrador de monografía y se les va a dar un tiempo para terminar de pulir las observaciones. Vuelven a presentar y ya se deriva a tribunal externo para que hagan las observaciones y luego ya se hace la extensión del documento cuando no tienen observaciones. Sí, muchas gracias. Un gusto, ingeniero Echeverría, encontrarle, por favor. Gustavo Solís, buenas noches. Igualmente, Gustavo, ¿se ingeniero. puede presentar, por favor? Gustavo, buenas noches. Gustavo, Gustavo Solís, su micrófono, por favor. Gustavo Solís, bueno, debe tener algún problema con el micrófono. Vamos a estar a la espera, por favor, para que se pueda presentar. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor. Les pido a todos ustedes que cuando gusten, levanten la mano y bueno, podamos aportar o compartir, ¿sí? Es un gusto trabajar con un grupo selecto de colegas ingenieros y bueno, a los ingenieros en sistemas no se preocupen porque la geoinformática es eso, ¿no? El manejo de todo lo que son sistemas, la parte informática unida a la geografía. Y bueno, eso hoy en día lo llaman geomática. Vamos, por favor, vamos a empezar con esta sesión. Les vuelvo a repetir, cualquier momento levantan la mano, participan con gusto para complementar o apoyar. Tenemos que ver siempre los fundamentos de investigación científica social, como así lo tenemos establecido en la currícula. Y bueno, empecemos, por favor. Los contenidos que vamos a desarrollar está ya impuesto en el plan que nos ha dado el SAM, es la investigación científica, su importancia, la realidad como un punto de partida de la investigación, selección de un tema a investigar, formulación de problemas y objetivos de investigación, búsqueda bibliográfica, el diseño teórico de la investigación, o sea, lo que vamos como marco teórico, el diseño metodológico de la investigación, análisis y representación de la investigación, aspectos formales y éticos de la elaboración de la investigación. La forma de evaluación son dos trabajos, dos de 30 puntos y un trabajo final de 40 puntos. No se preocupen, todos son ingenieros, todos han hecho tesis y una monografía es solamente una descripción y una aplicación de lo que ustedes han visto ya en la parte profesional y aplicando lo que han desarrollado en el diplomado. Si hablamos de la ciencia, por favor, me gusta trabajar más con los gráficos.
En la parte derecha ustedes tienen este gráfico que dice la ciencia, ¿no? Y tenemos que entender que la ciencia es una tarea colaborativa, todos construimos ciencia, es tentativa porque muchas veces la ciencia va creciendo, va apareciendo nuevas cosas, ¿no? Tiene una base empírica, sí o sí, para partir de la investigación siempre tiene que ser empírico, algo nuevo a descubrir. La ciencia siempre va a distinguir entre la observación y lo que es de la inferencia. De la observación de la inferencia siempre vamos a distinguir en la ciencia. Vamos a poseer componentes subjetivos. Esta ciencia va a ser siempre creativa, va a utilizar teoría y leyes y va a utilizar más de un método. La ciencia siempre va a ir en busca de crear conocimiento, ¿no? Entonces definimos a la ciencia como el conjunto de conocimientos que vamos a obtener mediante la observación, el racionamiento y de los que deducen principios y leyes generales en su sentido más amplio, ¿no? Siempre va a ser empleada para referirse al conocimiento en cualquier campo, en cualquier área, pero va a aplicarse sobre todo a la organización de un proceso experimental que sea verificable, ¿no? Ese proceso experimental tiene que repetirse y tiene que volverse a verificar. Basados en esto de la ciencia y el conocimiento científico, tenemos que ver estos dos y decimos que el conocimiento científico va a ser aquel que busque las causas de los hechos, que son el punto principal del estudio para formular hipótesis. ¿Qué es hipótesis? Ustedes ya lo saben, es la afirmación de algo como si estuviera existiendo. Siempre vamos a afirmar una idea. Y que van a ser, estas hipótesis tienen que ser comprobadas a través de un método científico. Eso es lo importante, ¿no? Tienen que ser comprobadas a través de un método científico. Ahora, este conocimiento es sistematizado, verificado y siempre va a proponer resultados de un método que efectivamente se haya aplicado en investigación. Las características que vamos a considerar, ¿no? Para el conocimiento científico, primero la objetividad, que el conocimiento que concuerde con la realidad del objeto, la racionalidad, donde tenemos conceptos, juicios y razonamientos, la sistematicidad, que es donde se organiza en sus búsquedas y en sus resultados, la generalidad, que se logra que cada conocimiento parcial sirva y vaya siendo un todo. La fiabilidad, perdón, aquí hay un error de escritura, ¿no? Se reconoce explícitamente en la propia posibilidad de equivocación, ¿no? Entonces, estas características del conocimiento científico nosotros ya tenemos que considerarlas. Ejemplos del conocimiento científico: el sistema solar, la forma de la Tierra o la Tierra en sí. No nos olvidemos de la nueva teoría terraplanista que aparece por ahí, ¿no? La medicina, la invención de vacunas, la nanotecnología, ¿no? Y bueno, la teoría atómica, ahora ya existe la inteligencia artificial, y hay muchos más descubrimientos que son parte del conocimiento de la ciencia y se vuelven en conocimiento científico. Por favor, es importante que sepamos la función del conocimiento científico. ¿Cuál es ese conocimiento científico? Este conocimiento científico es el que va a modificar la realidad, ¿no? En su intento de modificar, pues, se va a volver obviamente en conocimiento. El conocimiento científico tiene que observar, descubrir, explicar y va a predicar, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la realidad. Ahora, este conocimiento científico se va a convertir siempre en un conocimiento sistemático de la realidad. Todo lo que hagamos nosotros es sobre la realidad. Y como geógrafos, mucho más. Nosotros tenemos que manejar todos los datos geoespaciales, toda la información geoespacial. Tenemos que concentrar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en que ese conocimiento que nosotros brindamos como ingenieros geógrafos para describir y entender la realidad, ¿no? Todos los elementos que están sobre la Tierra, contribuyan a la solución de problemas, ¿no? Y esa solución de problemas siempre va a modificar la realidad.
Si hablamos más del método científico, por favor, voy a pedirle a alguien que me colabore. René, por favor, si me puede colaborar en dar lectura, si fuera tan gentil, René. René y Ana, por favor. Bueno, algún problema con su micrófono. Sigamos. En el método científico, por favor, vamos a partir de la observación, vamos a preguntarnos, vamos a crear una hipótesis, vamos a ir a la experimentación, vamos a obtener resultados y vamos a escribir conclusiones. Estos procesos, estas etapas, contribuyen al método científico, son parte de. Entonces, aquí decimos para el método científico que la ciencia siempre va a darnos de manifiesto el método científico, siempre va a poner, la ciencia va a ser parte de este método científico, es resultado de todo lo que encontremos es resultado de la ciencia, pero hasta no poder hablar de investigación sin tener que hablar del método científico. Esta dependencia, fíjense, si no hay investigación, no podemos hablar de un método científico. Por lo tanto, vamos a decir que entre lo que es investigación científica y lo que es el conocimiento científico, encontramos el método científico que es el que nos va a asegurar el primero y el segundo. Gráficamente, ¿qué podemos decir? Porque parece muy complejo lo que acabamos de verificar, ¿no? Conocimiento científico va a partir al método científico y va a comprender una investigación científica. La investigación científica tiene que tener un método científico y se va a convertir en conocimiento científico. Si hacemos del otro lado, igual decimos investigación científica, va a estar un método científico y eso va a construir un conocimiento científico. Por donde vayamos, siempre nosotros vamos a tener que investigar siguiendo un método y ese método va a constituir siempre en una ciencia. Vamos a crear ciencias, investigamos haciendo un procedimiento completo y si investigamos con las bases suficientes para demostrar una hipótesis que vamos a plantear. Sigamos, por favor. En las fases del método científico, consideramos 4 etapas. Ya lo habíamos dicho, en la primera etapa está la observación, donde hacemos la definición y el planteamiento del problema. En la segunda etapa hablamos de supuestos contrastables, donde hacemos la formulación de la hipótesis. Y de ahí pasamos a la tercera etapa, que es la experimentación y control de variables. Aquí en la experimentación comprobamos la hipótesis, ¿sí? Y de la comprobación de la hipótesis nos preguntamos, ¿se comprueba la hipótesis? Si es sí, se convierte en teoría, que es la cuarta etapa de las conclusiones. Si es no, tiene que volver a la formulación de una hipótesis. Y eso es lo que siempre buscamos para resolver, ¿no? Si no es así, tenemos que volver a plantear una hipótesis. Ahora, tenemos también que considerar las características de este método científico, donde hablamos de un proceso de conocimiento que se caracteriza, primero, por el uso constante y restricto de una capacidad crítica de la razón. Tenemos luego la búsqueda de explicación de un fenómeno ateniéndose a lo previamente conocido. Y por último, la explicación plenamente congruente, resultado de los datos de la observación. Entonces, fíjense que las características consideran las etapas que habíamos hablado que tiene el método científico. Si hablamos de objetivos y procesos de una investigación ahora. Por favor, no quiero correr ni pasarme muy rápido. Si es que tiene alguien alguna duda, por favor. Omar Jorge Vera, ¿tiene alguna duda, Omar? Por favor, hasta este momento, ¿todo está claro? No, ingeniero, está bien, está claro. Muchísimas gracias. Muy gentil. Eso es lo bueno con trabajar con colegas. Todos ya son ingenieros, colegas, entonces todos ya hemos visto esto. Estamos haciendo un repaso, inclusive. Jacob Sauciri. Jacob.
Bueno, algún problema con su micrófono. Nuevamente, René Llana. René. Tampoco, no está. Bueno, Gabriel Suárez. Dígame, ingeniero. Buenas noches, Gabriel. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, por el momento estamos escuchando todo, Muy gentil, atendiendo, no gracias. todo, listo. Muy gentil, gracias. Si tiene alguna duda, con mucho gusto, por favor. Gustavo Morejón, ¿todo claro, por favor, Gustavo? Sí, bastante claro, bastante didáctico todo. Muy gentil, gracias. Vamos, continuemos, por favor. Veamos los objetivos y procesos de una investigación. Primero, vamos a partir de ideas, ¿sí? Donde las fuentes son, primero, las ideas, experiencias, ¿no? Materiales escritos, materiales audiovisuales, teorías o conversaciones. De las ideas, también nos preguntamos, ¿para qué? La idea va a ser para acercarse a la realidad, si tenemos alguna duda de ella. Entonces vamos a decir, esta que al acercarse a la realidad deben primero ser objetiva, subjetiva, pueden ser, perdón, objetiva, subjetiva, ayudar a resolver problemas para aportar conocimientos, generar interrogantes y deben ser novedosas y alentadoras. Ahora, cuando son objetivas, están con un enfoque y cuando son subjetivas, ¿no? Primero, objetivas con un enfoque cuantitativo y subjetivas con un enfoque cualitativo. Por este otro lado, cuando tenemos ideas, tenemos que plantear un proyecto de investigación. Y este proyecto de investigación empieza con uno, conocer los hechos y fenómenos y formular una hipótesis. En el paso segundo del proyecto tenemos que encontrar, ¿no?, las respuestas a determinadas interrogantes. En el tercer punto, tenemos que iniciar a reformular y reenfocar una teoría. Podemos reformular en algunos casos alguna teoría. Como cuarto paso, tenemos que resolver un problema y mejorar una situación. Pasamos a un quinto paso. El quinto paso es proporcionar información sobre la cual se van a basar las teorías. Entonces, fíjense que todo sale o surge de las ideas, ¿no? Y de las ideas de que de observar la realidad y de encontrar algún problema y de ahí empezar a seguir, hacer un proyecto de investigación y tratar de responder en todos los casos posibles las cuestionantes que tenemos acá. Ahora, veamos los enfoques de investigación que existen. Sí, a veces los decimos de memoria, ¿no? Cuantitativo, cualitativo, mixto, holístico. Generalmente, y con el tiempo se ha ido aprendiendo, que en las investigaciones puramente cuantitativo, muy extraordinario trabajo. Puramente cualitativo, muy extraordinario trabajo. Generalmente los trabajos son cuantitativos o cuantitativos. Si hablamos de los trabajos cuantitativos, tenemos que hablar de medición y o cuantificación de variables, tenemos que hablar de un método hipotético deductivo, y cuando hacemos la medición tenemos que investigar sobre el objeto en relación con el fenómeno estudiado. Va a haber un objeto y va a haber un fenómeno a estudiar. Si hablamos de la parte cualitativa, tiene una caracterización y comprensión de categorías asociadas a un fenómeno. Y aquí el que investiga reconoce siempre la subjetividad propia y del entorno como un elemento valioso para lo que estamos investigando. En el método cualitativo también se considera el método ideográfico mnemotécnico. Este método es solamente descriptivo en su mayor parte del caso y donde se habla de valores. En el último enfoque, el enfoque mixto u holístico, es el que acoge los elementos de enfoques cuantitativos y cualitativos, ¿no? El investigador requiere siempre de experiencia en los aspectos teóricos y metodológicos, los alcances y limitaciones de los enfoques cualitativos y cuantitativos. Y por último, este enfoque asume complementariedad de los enfoques, instrumentos y técnicas de la recolección de información.
Nosotros, por favor, ya para el trabajo de monografía, el trabajo de una monografía es muy sencillo, es en base a lo que ustedes están trabajando, a la experiencia que han trabajado, y eso aplicando, vuelvo a repetir, a todo lo que se ha llevado en el módulo. ¿Se han visto alguna herramienta? Esa herramienta aplicada a lo que ustedes ya conocen o han hecho. Ahora, en este tipo de investigaciones que ustedes hagan, siempre vamos a ver que van a ser cuantitativas o cualitativas. ¿Cómo sé cuándo es cuantitativo? Cuando hay mayor cantidad de números y menor cantidad de porcentajes, es cuantitativo. Y caso contrario, hay mayor cantidad de porcentajes, ¿no? Y pocos números. En palabras muy simples, trabajamos desde esa forma. Vamos, por favor. Estos enfoques de investigación, por favor, ¿no? Los enfoques de la investigación que hemos dicho, cuantitativo, cualitativo y mixto, tienen primero características y que tenemos que saber qué estamos investigando, qué estamos haciendo. En el cuantitativo vamos a medir fenómenos, ¿no? Vamos a utilizar una estadística, vamos a hacer una prueba de hipótesis, vamos a hacer el análisis de causa o efecto. En su proceso vamos a hacer deductivo, secuencial, probatorio. Vamos a analizar la realidad objetiva y sus cualidades. Generalización de resultados, control sobre los fenómenos. Vamos a hacer precisión, réplica y predicción. Si hablamos del cualitativo, va a explorar fenómenos en profundidad. No se fundamenta en la estadística. Los significados se extraen de los datos. Se conduce básicamente en ambientes naturales. En su proceso es inductiva, no tiene secuencia lineal, es recurrente por si acaso, va a analizar múltiples realidades subjetivas, sus bondades, va a profundizar en significados, va a contextualizar el fenómeno, va a tener una riqueza interpretativa y va a tener amplitud. Sigamos, por favor. Ya hablemos ahora de una monografía. Hemos tocado lo más fundamental de lo que sabemos en un conocimiento y las formas, ¿no?, de hacer ese conocimiento y los métodos. Vamos a hablar de los requerimientos básicos de una monografía, por favor. En los requerimientos básicos de una monografía, lo primero que tenemos que hacer al observar es delimitar un problema. Identificamos un problema y delimitamos un problema. Luego descubrimos y reunimos una información adecuada sobre este problema. Hacemos una clasificación de los materiales con los cuales vamos a trabajar. Vamos a establecer contacto con personas con personal e instituciones que tengan experiencia o que sean expertos en el área. Vamos a acceder a información y ejercitar un espíritu crítico. En nuestra monografía vamos a considerar las científicas y cumple con las siguientes pautas. Pueden hacer una monografía descriptiva, como pueden hacer una monografía científica. Acá es aprobó, no aprobó, cumplió, desarrolló, no existe un valor de nota, ¿no? En el módulo sí van a tener, pero en el trabajo, en el resultado final de los pares ciegos, les van a dar aprobó, no aprobó, nada más. Vamos a hablar de la monografía científica. ¿Cuándo? Trata de un objeto de estudio de manera que pueda ser reconocible para los demás. La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda desde una óptica distinta de la ya difundida. Es útil a los demás. Proporciona elementos que van a permitir confirmar o refutar las hipótesis que presenta de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela de juicio. Usted va a describir en su monografía los de sistemas, el trabajo, la generación de información para análisis a partir de las bases de datos. Y si se hacen geodatabases, mucho mejor, ¿no? Pero estos van a permitir tomar una decisión, ¿no? Ahora, ¿es útil el trabajo que ustedes van a hacer? Sí, en todo caso siempre es útil para el área en la cual van a desempeñar su trabajo. Siempre va a ser útil para que otro pueda trabajar sobre eso o pueda emitir una tela de juicio al respecto.
¿sí? Sirven, todo trabajo siempre va a servir de base a los posteriores, a los subsecuentes. Ahora, si hablamos sobre un tema, el tema es la forma general y ahí tenemos que hablar el objeto. Si hablamos de, a ver, de ambientes naturales, ¿no? De ecorregiones, pero ese es el tema y hablamos de objetos, de modelos digitales del terreno, de que sean relevantes en las ecorregiones, ¿no? Cómo desarrollar modelos digitales del terreno para describir lo que son las ecorregiones, para análisis de ecorregiones. Entonces, ahí estamos hablando de un tema y de un objeto. Si cumplimos con estos puntos, nuestra monografía se va a considerar científica. Si no, va a ser solamente una monografía descriptiva, ¿no? Una aplicación o un comentario en base a lo que se ve, a lo que se hace. Ahora, siempre tenemos que saber de dónde viene la monografía. La palabra monografía viene de único y de describir, una descripción única. Entonces, la monografía tiene que ser un trabajo intelectual, tiene que ser organizado científicamente con un método, tiene que profundizar en un tema descriptivo que sea concreto, va a tener una índole investigativa, va a ser estructurada de acuerdo a pasos y se van a dar a conocer los resultados factibles. Si hablamos de todos estos elementos que tienen que cumplirse en una monografía, hablemos de los tipos de monografía. Fíjense que hay tres tipos: de compilación, de investigación y de análisis de las experiencias. De compilación, hablamos de la presentación del tema elegido de manera crítica, ¿no? Hablamos de un tema nuevo no explorado que se lleva a cabo en una investigación y de análisis de experiencias, ¿no? Aquí va a ser solamente una práctica, implica una práctica de lo que ustedes sigan desarrollado. La mayoría en monografía hace esta tercera, un 80%. Un 20% se va a esta de investigación y trata de aplicar algún elemento o algo que es nuevo a un tema que quiere desarrollar. En esta aplica la experiencia y la pone en práctica en base a lo que ha llevado en el diplomado. Estoy siendo muy reiterativo en esta parte, por favor. No se compliquen, una monografía es muy sencilla, no es difícil. Bueno, sigamos, por favor. Preguntas hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Preguntas, por favor. A ver, Américo, buenas noches, Américo. ¿Me escucha, Américo, por favor? Bueno, como siempre queda grabada en las sesiones que realizo, ya durante 4 años en el examen, voy anotando y considerando las personas que están, porque muchas veces algunas no pueden cumplir las cosas, pues no están en clases, ¿no? Entonces, si tienen alguna emergencia es comprensible y para eso el examen, con la empatía que le caracteriza, pone a disposición de ustedes la grabación de esta clase, ¿no? Para que ustedes puedan verificar. ¿Alguien que quiera participar? Rudy Bautista, por favor. ¿Todo claro, Rudy Bautista? No está. Buenas noches, Rudy ingeniero. Una Bautista. pregunta. Adelante, Jacob. Adelante. En el tipo de monografía dice de compilación y presentación del tema de marketing de compilación sería más o menos leer artículos sobre el tema y hacer un marco teórico más elaborado. No, gracias. Sí, está bien, hacer una compilación de los temas y en base a eso vertir una opinión crítica, ¿no? Usted está escogiendo un tema y va compilando algunas publicaciones al respecto y es una crítica. Puede ser favorable o desfavorable. Pero le agradezco su interés por esta. Yo le aconsejo que se vaya a la tercera o a la segunda, que son mucho más fáciles de desarrollar. Y lo vamos a hacer, por favor, no se preocupe. Vaya pensando en un tema y eso ya es para la siguiente clase. Les voy a poner en el grupo de WhatsApp qué cosas deben tener para que vayamos avanzando. Me van dando los títulos y yo les voy a decir, sí, vamos aprobando desde
desde la entrada y vamos desarrollando, por favor. Tenemos una dama entre todos los del curso. Daniela, buenas noches, Daniela. ¿Me escucha? Daniela, Sí, buenas noches. buenas noches, ¿cómo está usted? No se ha presentado, ¿se puede presentar, por favor? Claro que sí. Buenas noches, ingeniero. Eh, soy Daniela Pari, soy de la ciudad de La Paz y soy ingeniero geógrafo. ¿De dónde salió Daniela? ¿De qué universidad? Daniela, ¿de qué De universidad? de la Escuela Militar ¿Perdón? de Ingeniería. De la De la Escuela EMI. Militar de Ingeniería. Sí. Muy bien, gracias. Muy bien, de la carrera de geografía. Muy bien, gracias. No he tenido el gusto de que sea mi alumna, pero le he debido conocer. Gracias, muy gentil. ¿Alguna duda, Daniela, sobre esta parte que hemos hablado de investigación y de análisis de experiencias, por favor? ¿Alguna duda? No, todo está claro. Muy gentil, gracias. Sigamos. Bueno, hablamos de las partes de una monografía ahora, ¿no? Dentro de estas partes, vamos a empezar siempre por el título y generalmente la mayoría va pensando en un título desde la entrada. El título siempre puede variar y siempre puede ajustarse hasta la mitad de la investigación, inclusive. Y el título siempre va a dar la idea del tema de la monografía, ¿no? No tiene que estar siempre redactado en forma de pregunta, ¿no? Hoy en día ya no se ven esos títulos en monografías. Algunos ponían en sus monografías, ¿será que una base de datos espacial, una geodatabase, puede realizar un análisis de inundaciones para resolver problemas técnicos? Saben colocar eso en monografías. Entonces, no, hoy en día ya no se hace eso, solamente se coloca a una idea clara del tema que vamos a desarrollar. Tiene que tener un resumen, en algunos casos sí, en algunos no. Vamos a ver, por favor, de acuerdo al modelo de la siglo XX, que es el que se maneja. En el resumen, ¿no? Tiene que tener una extensión no superior a 300 palabras y va a ser una sinopsis de la monografía, donde se van a exponer el problema específico que estamos investigando, el alcance de la investigación, las conclusiones y por último, ¿no? Las conclusiones de la monografía. Hay un índice que se coloca inmediatamente. Todos ustedes han hecho hasta esta parte en sus tesis, ¿no? Después del resumen se va a incluir siempre el índice. Después del índice hablamos de una introducción y esta es la introducción que la que tenemos que manejar siempre, ¿no? En la introducción va a tener los siguientes puntos. Razones por las que se ha elegido el tema, ¿no? Es importante porque algo de información referida al fin de situar el tema en un contexto apropiado. Yo parto como este primer punto y el 1 lo pongo al final y lo vamos a manejar así porque así lo maneja la exam. Hacemos una indexación de si el tema ha sido delimitado en proporciones más manejables. A veces dividimos nuestra investigación, eso se refiere en partes, ¿no? Luego tenemos el punto 4. El problema de investigación formulado va a ser claro y preciso. La forma en que preguntemos nos va a ayudar 100% a desarrollarnos y a que entiendan lo que estamos haciendo. Y la respuesta al problema se va a desarrollar en el cuerpo de la monografía. La respuesta del problema generalmente se va a constituir en el objetivo, ¿no? Objetivo, problema van a ser parte del título. Ya lo vamos a ver. Después de la introducción vamos con el cuerpo y para el cuerpo va a ser desarrollado de manera sistemática. Es una respuesta convincente al problema de investigación y se va a presentar por capítulos. Generalmente en el exam solamente vamos a empezar a desarrollar los objetivos que tenemos planteados de manera sistemática. Eso constituye el cuerpo. En la conclusión, ¿no? Esta conclusión tiene que ser expuesta con claridad y de forma pertinente a lo que se ha investigado. Va a estar justificada por los datos y los razonamientos aportados y va a indicar
consecuencias, problemas que se han podido resolver, no se han resuelto, y nuevas preguntas que ya hayan surgido en nuestra investigación, ¿no? Luego tenemos el apéndice, generalmente ponemos ahí los anexos que necesitamos referir, y por último la bibliografía. Esta parte, si bien es la última, es fundamental en su trabajo monográfico, por favor. Los pares ciegos ponen mucho énfasis en lo que es la bibliografía, de dónde se ha basado, por qué ha puesto esos datos, cuál es su basamento para lo que está afirmando su monografía, ¿no? Entonces, es importante trabajar la bibliografía. Acá les presento las partes de una monografía según el reglamento de la ESAM, ¿no? Fíjense, tiene una presentación o carátula, ¿no? Donde figura la institución, el título, nombre de los autores. Por si acaso, me olvidaba. La ESAM acepta que se haga un trabajo entre 2 personas en esa parte del diplomado. Entonces, pueden hacer un trabajo individual o pueden hacer entre 2, si es que así lo desean, por favor. Tiene que tener la fecha de realización en la carátula. Luego hablamos de la introducción. Aquí se hace una breve presentación de la problemática y se argumenta la importancia de la teoría y la práctica. Luego pasamos al problema, plantear el problema. Y el planteamiento del problema, alguien escrito en el chat, por favor, a ver, veamos. Quisiera entrar con una monografía, cambio de... Mucho gusto. Gabriel, está bien, perfecto, ya vamos a tocar, no se preocupe, ya vamos a tocar las ideas, les voy a guiar si están bien o están mal, por favor. Hablamos en el punto 3, tiene que haber un problema. Y ese planteamiento del problema ya se está volviendo, no sé si una tendencia, por así decirlo, pero todos están formulando en pregunta. Es raro aquel que pone en párrafo, ¿no? Escrito. Tenemos luego al problema general, tenemos el objetivo general. El objetivo general no es nada más que una respuesta al problema general. Para guiar nuestra investigación, porque acá tenemos objetivos específicos, en el desarrollo del trabajo que vamos a hacer, yo les pongo y les pido preguntas de investigación, porque esas preguntas de investigación se van a convertir en objetivos específicos, ¿sí? Luego pasamos al quinto punto de la monografía, donde se da el desarrollo del marco teórico, la fundamentación teórica. Y acá, ojo, en la examen no queremos que nos escriban 50 páginas o 30 páginas o hagan una copia y pega de lo que es de algún texto, no. Les voy a mostrar cómo es, les voy a describir cómo es el marco teórico. Son 2 o 3 párrafos que describen un aspecto que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra monografía. Y luego del desarrollo ponemos los resultados. En el punto número 6 de los resultados, primero decimos qué metodología hemos aplicado, los tipos y técnicas de investigación, ponemos cuadros estadísticos y acá es donde vamos resolviendo. ¿Qué resolvemos? Resolvemos en los resultados, en el desarrollo ponemos los objetivos específicos, cumplimiento del primer objetivo específico, segundo, tercero, para así nuestros resultados, por favor, se marquen y puedan cumplir con lo que teníamos que desarrollar en nuestra monografía. No solamente la metodología, el tipo de técnicas de investigación, cuadros estadísticos, sino el cumplimiento, de los objetivos específicos. Generalmente 3 como mínimo los vamos a pedir y 4 será el máximo, ¿sí? Luego hacemos propuestas de solución. Y en estas propuestas de solución, aquí tenemos que fundamentar los objetivos. Hemos dicho el objetivo 1, hemos cumplido aquí los objetivos, tenemos que decir, en base al cumplimiento del objetivo 1, 2 y 3, hemos fundamentado los objetivos, la metodología y los recursos, y tenemos la solución. Acá se presenta el resultado. Si voy a diseñar una geodatabase, acá tiene que estar diseñada la geodatabase, ¿no? Bueno, con todos sus modelos conceptual, lógico, físico, tendrá que estar acá.
Si tengo que hacer, alguien quería poner acá, a ver, vamos a ver en el chat. Mm, cambio de uso mayor de suelo y quemas incontrolables, pero para eso tendré que utilizar QGIS, cartografía temática, una geodatabase, pero acá tendré que mostrar esos resultados, por ejemplo, no en la propuesta de solución, el resultado. Las conclusiones las vamos a hacer en base al cumplimiento de los objetivos, del objetivo general y los objetivos específicos. Y las recomendaciones las vamos a hacer en base a las conclusiones, por favor. Si tengo 3, 4 objetivos específicos, 4 conclusiones más una del objetivo general, hasta 5 conclusiones como máximo. Y recomendaciones pueden ser 3, ¿no? Depende de qué quieren recomendar en base al cumplimiento de los objetivos. Ahora, repito el punto número 10, lo que más revisan, la bibliografía. Como qué bibliografía han empleado. Y por último, los anexos. Si tienen que colocar alguna norma, alguna referencia, algunos datos, algunas estadísticas, pueden colocar en anexos. No hay problema. Aquí está lo que muchos dicen, ¿no? La monografía debe constar de 30 páginas como mínimo, por favor. ¿No? Acá faltaba la palabra como mínimo. Máximo, ¿cuánto? Bueno, pues serán 40, 50, máximo. No más, por favor. Entonces, eso es lo que consideramos dentro de lo que implica el reglamento de la siglo XX, ¿no? Para el trabajo de grado en el diplomado. Ahora sí, preguntas, por favor. Ahora sí, preguntas. Les voy a pedir que hagan preguntas. Tenemos 14 en sala, por favor. Alejandro López, ¿alguna pregunta? No sé si es el internet o algo porque... Ah, ahí está con... Ya, Alejandro, adelante, por favor, está con su micrófono. No, bueno, sobre el contenido sí está entendible. ¿No Más o menos tiene ninguna pregunta? de forma Dígame. interna o al grupo tendríamos que enviar el título. Sí, a ver, eso les voy a pedir, por favor. Y vamos a trabajar todos con transparencia y a todos los vamos a guiar. Yo voy a poner un ejemplo y sobre eso vamos a ir trabajando. Generalmente, y ya me ha pasado, creo que este es mi sexto o séptimo diplomado, pero generalmente vamos trabajando y nadie quita el título del otro, Son ¿no? las Más 9 bien de la apoya, noche, más bien en apoyamos punto. y hacemos un trabajo sinérgico, ¿no? Entonces, esta es la última etapa. Y todo lo que usted tenga en mente tiene que ponerlo. Ya le voy diciendo que para la siguiente tiene que por lo menos tener 3 tipos de problemas identificados que quiera trabajar. ¿Está bien, Alejandro? Sí, entendido. Entonces, también sugería que se podía trabajar en grupos. ¿De cuántos más? No, de dos, máximo pueden hacer 2, no más de 2, es una monografía. Máximo 2, por favor. Vamos con Gabriel Suárez. Gabriel, ¿alguna pregunta, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, sí, todo claro. Aquí pensando en qué proponer, ¿no? Su, En monografía. su tema está bien, o sea, lo que me ha escrito, usted me ha escrito, ¿verdad? ¿O quién me ha escrito? ¿Usted me ha escrito en el chat? Sí, 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 sí. Es mi está experiencia bien, también de trabajo. está bien, pero vamos a arreglar. El tema, tiene que buscar un tema. Y ya vamos a empezar a trabajar más un rato en el tema, por favor. ¿Cómo es un tema? ¿Qué es un tema? Gustavo Solís, bueno, ¿Cómo está, ¿está ingeniero? Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está Gustavo? Buenas noches. Se presenta, por favor, no se había presentado antes, por favor. ¿Se Claro puede que sí, con presentar? gusto. Mi nombre es Gustavo Solís, soy ingeniero de sistemas de profesión y soy de la Universidad Católica Boliviana. Cuento también con una maestría en administración de empresas y bueno, pues el haber tomado este diplomado principalmente fue para tomar conocimiento
referente al trabajo que actualmente estoy realizando, ¿no? En una institución, trabajo en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y bueno, pues vemos bastante de la parte del, de lo que es la, el trabajo con la georreferenciación, con planos, manejamos todo lo que viene a ser la parte catastro, entonces una entidad muy fuerte con este tema y bueno, principalmente para fortalecer ciertos conocimientos es que he optado tomar este diplomado, ¿no? Y creo que Ya, hemos logrado tomar conocimiento, ¿no? Principalmente cumpliendo el objetivo que nos habíamos propuesto. gracias. Muy gentil, Gustavo. Me alegra. He estado ahí y también hay otro de sus compañeros que ha estado ahí. Hemos trabajado ahí en el INSA, saneamiento de tierras altas, tierras bajas. Y bueno, es un proceso. Y hay hermosa información para hacer su trabajo de monografía, ¿no? Sí, sí, importante. Espero que en lo que es base de datos, Geodatabase, hayan explicado y entendido la diferencia en lo que es diseñar una base de datos normal para los civiles y una geodatabase espacial Ujú, que hacemos los correcto. geógrafos, ¿no? ¿No? Sí, Perfecto, sí, muchas gracias. Muy gentil, con Gustavo. ¿Todo gusto. claro hasta acá? ¿Todo claro acá para lo que estamos avanzando? Sí, todo claro. O solo una consulta. El trabajo que Bueno, vamos a desarrollarlo ¿se va a aplicar de manera individual o se puede hacer grupo con alguien del curso? sí, puede ser entre dos, solamente Entre dos. dos. Sí, Ah, ya, ya, perfecto, perfecto. Gracias, ya. ingeniero. No se preocupe, estamos para servirle. Alejandro López, buenas noches. ¿Alguna pregunta hasta acá? Alejandro, Sí, Alejandro López, oh, sí, ya, bueno, ya hice algunas preguntas. No, adelante, por creo favor. que sí. ¿Cuáles son sus preguntas? No, creo que serían todos. ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, Gracias. A ver, vamos a, eh, por favor, ingeniero Echeverría, buenas noches. Yo sé que para usted está todo claro. ¿Alguna aportación, por favor, ingeniero? Ingeniero Echeverría, por favor, buenas noches. ¿Alguna aportación? ¿Alguna duda? Debe tener algún problema con el micrófono, con el internet. Omar Jorge Vera. Omar, buenas noches. ¿Todo bien, Omar? Ingeniero, buenas noches. Sí, sí, por el momento estoy ya pensando también el tema en el que voy a empezar a trabajar, ¿no? Una consulta, el tiempo que vamos a tener para la presentación, tal vez podría darnos algún, alguna base, digamos, de cuánto tiempo más vamos a tener para ir afinando esta monografía, ¿no? A partir Eh, sí, cómo no. Gracias, gracias por su pregunta. Eh, Desde esta clase hasta la clase final. Y de la clase final les voy a dar todavía 10 días para que presenten su borrador final, ¿no? Y luego van, ya está el ingeniero Echeverría. No sé si, por favor, perdón, Omar, no sé si he respondido a su pregunta, Omar. Sí, sí, ingeniero, muchísimas gracias. Solamente tiene que presentar escrito, no hay exposición, nada. Ingeniero Echeverría, buenas noches, adelante, por Buenas favor. noches, me disculpo, estaba con dos No se pantallas y preocupe. pillaba mi micrófono. No, está todo claro, ingeniero, le agradezco mucho más bien por la preocupación y creo que está claro. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros va a buscar el enfoque, ¿no? Porque veo que, digamos, va a haber tema tema territorial, tema de sistemas, me imagino que el tema de SIG. Entonces, con toda la explicación, creo que nos está dando toda esa opción de el abanico, ¿no? Que vamos a poder utilizar. No, no hay ninguna, está claro, ingeniero. Y mil disculpas Muy- que me atrasé con la No, respuesta. no Gracias. se preocupe, le agradezco a usted. Bueno, por la experiencia que yo sé, alguien que estaba por el INSA, por ahí pueden hacer un par muy bueno. Es un ingeniero de sistemas y ustedes tienen una experiencia bastante en lo que es el INSA. No sé, le digo, le doy por ahí, ¿no? Es un buen trabajaría en un buen equipo. Bueno,
Sería Luego, interesante, ¿no? Buenas. sí, Bueno, sí, gracias. Sí, el tema de... usted tiene mucha experiencia en esa área, usted ha estado en esa área, yo he estado también ahí, y es muy interesante eso, el trabajar. Y hay un ingeniero en sistemas. La articulación de la Gracias. parte de ingeniería en sistemas, más lo que es ingeniería geográfica, por favor, quiero decirles que estamos casados, somos uno solo. Cuando se trabajan en proyectos grandes, sí somos uno solo. Y es necesario trabajar completos, ¿no? Para articular y hacer un buen sistema. Muy bien. Dudas generales sobre esto, ¿no? Les decía, la monografía consta de 30 páginas mínimo, ¿ya? Entonces, máximo 50. ¿Qué es lo que más revisan los pares ciegos? La bibliografía. Les prometo que yo no sé, ni yo sé quiénes son los pares ciegos, generalmente es una guerra entre nosotros, pero siempre salimos victoriosos, no se preocupe. René, buenas noches, René, adelante, estaba un poco perdido, adelante, René. Sí, sí, ingeniero, buenas noches. Una consultita. Estaba revisando en este momento algunas estructuras de monografía de diferentes universidades y difieren mucho con relación a lo que nos ha propuesto el día de hoy. En relación, por ejemplo, a lo que es la justificación, los problemas a investigar, objetivos generales, objetivos específicos. Pero surge una duda. Usted nos hablaba de una monografía que puede definir tal vez el relato de una experiencia. Y la experiencia en su mayoría de veces es un trabajo de investigación. Y dentro de lo que es la teoría, nos indica que la monografía es una recopilación de muchos conceptos, teorías, todo aquello, pero que no siempre enmarca un trabajo de investigación. Entonces, ahí va la duda, ¿no? Es decir, nosotros hemos, dentro de lo que es la monografía, tengo entendido que relativamente es un trabajo académico, que es el estudio de un tema en particular y con relación a un determinado problema, pero no así el poder presentar un trabajo de investigación. Por favor, ingeniero, y tal vez algunas veces también nos confundimos aquello. Esa aclaración, por favor, ingeniero. Gracias, no se preocupe. Repito, la estructura nos las impone el siglo XX y esta estructura es normal, ya se ha tomado como un estándar. ¿Por qué no tomamos las otras? Porque las otras tienen algunas variaciones y no se aplican a la mayoría de los programas que tienen en su diseño, en su currícula la ESAM, ¿no? Entonces, lo hacemos así. Para aclarar, René, ingeniero, su duda, ¿no? Cuando hablamos de una monografía de investigación, pero hablamos de investigación de un tema nuevo, por decirle, hay bases de datos espaciales de la parte forestal, hay bases de datos, bueno, pero ¿cuál sería un tema nuevo? Por ejemplo, en Cobija tiene la castaña, ¿verdad? Sí, sí, bastante, bastante. Época de Ya, zafra, ¿no? Ujú. entonces, ya aplicaremos todo lo que ha llevado, algo de lo que hemos llevado en el diplomado a la castaña, por ejemplo. Sería fundamental, sería importante, ¿no? A ver, estoy buscando, por favor, el contenido, el browser que me han mandado de todos los módulos que ustedes han llevado. Pero que yo sepa, han llevado SIC, han llevado SIC y análisis espacial, han llevado geodatabases, han llevado QGIS, que, bueno, ahí los que manejen bien la herramienta pueden sacar muchas ventajas, ¿no? Entonces, puede hacer un mapa temático, puede sacar un mapa temático con lo que es la castaña, con datos de castaña. ¿Usted está trabajando en qué parte, ingeniero? ¿En la Amazónica o dónde está trabajando? Sí, en la Amazónica, en la Universidad Amazónica de Pan. Ujú. Ya, ¿en qué? En la carrera de sistemas. Sí, en la carrera de sistemas. Muy bien. Bueno, puede hacer inclusive, porque vienen hartos estudiantes de Brasil, si no toman castaña, puede estudiar los estudiantes que vienen de Brasil, ¿no? Un SIG no un SIG, porque un SIG es un poco grande. Puedes hacer una geodatabase de migraciones que vienen del lado brasilero a la Universidad Amazónica de Pando, ¿no? Y allí usted puede aplicar y puede sacar algunas consultas y bases de datos o hasta un mapa temático de lo que son estas tendencias. Por eso es nuevo. Cuando decimos investigación de algo nuevo, estamos hablando de eso, algo que no existe. Pero, por ejemplo,
que hablamos de que nosotros, yo trabajo en la parte forestal, por ejemplo, la superintendencia forestal, y que yo hable de la base de datos espacial de concesiones forestales, ¿no? Entonces, ya existe una base de datos, pero yo, con mi experiencia, con lo que sé y con la práctica que tengo durante años, aplico a hacer un modelado a esa base de datos, por ejemplo. Entonces, eso ya es de análisis de experiencias. Repito, un tema de investigación es hacer una aplicación, resolver un problema con las herramientas que he aprendido, pero de algo que no exista. Tendencias demográficas estudiantiles, una base de datos que maneje eso, en la Amazónica de Pando sería interesante, ¿no? Entonces, ahí está aplicando eso. Y lo une con la parte espacial, haciendo un mapa, ¿no? Mapa de flujo de migraciones o de tendencias, no sé, puede haber otros temas, pero cuando le vuelvo a repetir, ingeniero, cuando hablamos de algo nuevo, es algún tema que no se ha desarrollado. Por ejemplo, en estructuras, en ingeniería civil, cuando hacemos BIM, hacemos diferentes niveles de estructura. Ya hay estructuras, pero nosotros hacemos, por experiencia, aplicación de la fusión de dos estructuras para edificios, para construcciones de más de 5 pisos en un tipo de región específica. Entonces, ahí es de análisis de experiencia. Ya existen los temas sobre estructuras. Lo único que aplicamos es, con la práctica hemos aprendido a funcionar dos tipos de estructura y aplicamos eso. No sé si me he dejado entender, ingeniero. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Muy agradecido. Gracias a usted, ingeniero. Bueno, hasta acá ya hemos visto el contenido que tenemos que desarrollar, por favor. Y acá quisiera pedirles, colegas, que ya están al final, han llegado al final del río, ya están cerca de la orilla. Entonces, por favor, quisiera que un poquito de dedicación y vamos a terminar todos tranquilos, felices. Primero, para la siguiente, pensar en tres temas. Temas, que es un tema hablar del medio ambiente, otro tema es hablar de inundaciones, otro tema es hablar, esas son temáticas, ¿no? Dentro de lo que son inundaciones, puedo hablar yo de lo que son deslizamientos por inundaciones, ahí hablamos del objeto, pero si digo inundaciones es un tema. Si digo saneamiento de tierras agrarias, saneamiento de tierras es un tema. Saneamiento de tierras comunitarias de origen, ya es algo más aplicado. Vamos al objeto que sería tierras comunitarias de origen. Estoy agarrando y buscándoles ejemplos para que ustedes puedan entender. A ver, vamos con acá una colega de la EMI, la única dama, por favor, que tenemos. Daniela, por favor. Daniela, buenas noches, ingeniero, por favor. Ingeniero, Daniela. Sí, buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Ingeniero, por favor, ¿de qué ha hecho su tesis? ¿Cuál fue su tesis? Era el análisis espacial para identificar nuevos emplazamientos de centros de salud. Ah, ya, en base a un SIG de salud, ¿no ven? Ya, modelamiento y análisis. Por ejemplo, ella ha hecho análisis espacial. Ese análisis espacial ahora, ese es un tema nuevo, seguro, ese es un tema nuevo, pero ahora puede ser un nivel más bajo, solamente eh, para, para una zona, un sector y para determinar, por ejemplo, farmacias. No está hablando de tema de centros de salud a nivel La Paz, está hablando solamente de un sector, del macrodistrito 3. Y en el macrodistrito 3 solamente farmacias. Entonces, hay que bajar el nivel de lo que hemos hecho. Por ejemplo, yo al ingeniero Pari le estoy indicando que su tesis tiene un nivel en el cual tiene que bajar, no es tan grande, tiene que ser más aplicativo. Ese diseño espacial que usted ha hecho para centros de salud, Daniela, ¿ha hecho con geodatabases? Daniela, ingeniero Sí. Daniela Pari. ¿Con Sí. qué hizo? ¿Con geodatabase? Ya.
Entonces, esas geodatabases usted puede hacer un modelamiento o tipo de modelos para la determinación de análisis espacial de centros de salud. Puede hablar de tipos de modelos en su monografía. Ya ha hecho un modelo, puede hablar de tipos de modelos. Solamente hablaría de modelos de análisis espacial. Espero haberle dado alguna idea, por favor, ingeniera, para su monografía. A ver, Gustavo Morejón, buenas noches, Gustavo. Gustavo Morejón, buenas noches. Inge, ¿cómo está? Muy buenas. Buenas noches. A ver, un tema, por favor, que esté pensando usted. Bueno, mire, justamente lo que estábamos conversando, lo que estaba escuchando en toda la presentación que usted hacía, eh, en cuanto al contenido está bastante sencillo, pero me inclinaba un poco por reforzar a través de mi formación la estructura de base de datos. Entonces, tratar de aplicar un poco la experiencia en desarrollo de sistemas aplicado a la geoinformación, básicamente. Entonces, no sé si Ya, manejarlo desde un punto de vista netamente académico, o sea, tratar de aportar con un poco la experiencia para la formación de geodatas, o irme un poco más allá y aplicar un sistema SIG en base a un conocimiento específico en particular. Estoy en esa duda todavía, pero ya estoy limpiando un poco el camino. ya. Le aclararé, ingeniero, por favor. Desde mi humilde criterio, mi humilde opinión. Una geodatabase es una geodatabase. Pero ¿qué constituye lo que hace trabajar una geodatabase? Un modelo. Los modelos. Depende de cómo hagamos un modelamiento, nosotros vamos a tener un resultado, ¿no? De acuerdo al modelamiento. Pero usted puede aplicar un modelamiento específico. Es como para sistemas, ¿no? El diseño de sistemas en espiral, por ejemplo. Hay el diseño de sistemas prototipado, por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de la geodatabase, usted tendría que aplicar modelo. Como es usted de sistemas, puede generar modelos, ¿no? Modelo para la aplicación de geodatabase para incendios forestales, ¿no? Entonces, los ingenieros de sistemas pueden trabajar en esa parte de modelamiento. Es algo más aplicativo, más práctico. Hacer un modelito nada más. Modelo para geodatabases dirigido a inundaciones. Nada más. Los pasos como usted vaya haciendo, eso le va a servir para cumplir con la monografía, que es sencillito, como usted lo ha mencionado, es sencillo, no es complejo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que, como le digo, se me va aclarando más a medida que voy escuchando la presentación de todos y de usted. Gracias, muy gentil. Mi deber es guiarlos, por favor, y eso es fundamental. No confundamos algo con, a veces nos confundimos, y cualquier aclaración estoy para servirles. Continuemos, por favor. Entonces, acá ya nos vamos a la disyuntiva, ¿no? Se nos presenta. Y en esta disyuntiva es problemas y objetivos de investigación, ¿no? Tengo que buscarlos. Por favor, voy a mostrarles un video, por favor. Espero que les guste. Me gusta mucho la multimedia. Y espero que les guste, por favor. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Perdón. Sí, se oye. Sí, se oye. Gracias. Muy gentil. Sí, Muy sí, gentil. sí. Ya, gracias. Entonces vamos, perdón. A ver. Volvemos. Aquí está. Ahora sí.
Muy bien. Claramente, en este pequeño video nos dice, ¿no?, qué investigar. Entonces nos pone lo no investigado, lo poco investigado, lo que ya se ha investigado. Y es el tema en el que nosotros podemos trabajar, porque es una monografía. Por favor, eh, cuando hagamos el planteamiento del problema de investigación, nosotros tenemos que pensar en qué elementos hacen al problema. Hay un montón de causas y efectos para que exista un problema, pero nosotros tenemos que escoger los fundamentales. Y desde ahí vamos a empezar a delimitar nuestro problema. Sigamos, por favor. ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe dársele solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. En otras palabras, plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación, que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo. Si me permiten, creo que se ha salido la presentación. Voy a volverla a poner, por favor. ¿Me indican si se ve, por favor? ¿Me indican si se ve, por favor? Sí, la presentación se ve el Se ve problema. la presentación. Muchas gracias, muy gentil. Hemos visto, bueno, se nos ha explicado en el video el problema. Entonces, en base a lo que nos dicen en el video y de forma general, el problema va a ser una situación propia de algo que provoca una necesidad, ¿no? Se va a desarrollar una actividad para transformar, perdón, se va a desarrollar una actividad para transformar la situación y resolver el problema. Surge como resultado de diagnosticar, ¿no?, algo sobre el objeto. Pero tenemos que ser claros, ¿no? Voy a poner una situación. Problema, por decirles, problema, no hay pan. Ese no es un problema, porque la solución es muy sencilla, ¿no? Compren harina y hagan pan.
El problema, si lo vemos desde esta forma, desde otra perspectiva, sería indicar cómo se podrá alimentar a las personas cuando no exista pan, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de una situación y de un objeto, en este caso, el alimento. Provoca una necesidad, sí, en las personas, ¿no? Y para eso vamos a desarrollar una actividad para transformar esta situación. ¿Cómo alimentar a las personas? Será que en mi investigación tendré que preguntar si hay personas diabéticas, si hay personas que no les gusta la sal, si hay personas que son vegetarianas. Tengo que investigar. Y cuando haga un diagnóstico de eso, voy a decir qué voy a hacer, qué voy a desarrollar para resolver ese problema. Vuelvo a repetir, la falta de algo no es un problema. Es lo primero que los padres y hijos observan cuando ponen la falta de un sistema de base de datos perjudica el saneamiento en el ISA. Eso no es un problema, la falta de. ¿Cómo lo plantean? Será lo correcto. Si alguien dice la falta de una base de datos, entonces hagan una base de datos, ¿no? ¿Cómo plantearía ese problema? ¿De qué manera se podrá contribuir al saneamiento de tierras para agilizar las bases de datos que contiene? Entonces, para resolver ese problema, será desarrollar un modelo de base de datos que permita, ¿no? O que contribuya a agilizar los procesos de saneamiento. Fíjense que ya me he adelantado y estoy hablando de problema con objetivo. Pero volvamos al problema, ¿no? El problema tiene que ser claro. Hay un problema de investigación. ¿Qué es el problema? Veamos qué nos dicen algunos autores. El problema de investigación es el fenómeno que afecta a una determinada población y cuya solución beneficia a la misma. Si ustedes van a hacer alguna monografía, pero haciendo un método científico, lo que ustedes hagan tiene que ir a solucionar y a beneficiar algo. Por favor. ¿Sí? Ahora, hay otro, nos dice Torres Bardales, el fenómeno sobre el cual se formulan un conjunto de interrogantes para posteriormente dar respuesta a cada una de ellas. Acá Bardales no solamente nos habla del problema en general, sino también de los problemas específicos, ¿no? Hay un problema general, sí, pero también hay problemas específicos que se van a constituir el problema en objetivo general y los problemas específicos en objetivos específicos. También Bunge, en 1998, indica que es una dificultad que no se va a resolver por sí misma automáticamente, sino que va a requerir de una investigación conceptual o empírica. ¿Sí? Entonces, vemos que el problema tiene que tener requisitos. ¿Sí? ¿Cuáles son? Que no se conozca la respuesta, que pueda ser contestada con evidencia empírica, que implique utilizar medios éticos, que sea clara y concreta, que en el conocimiento que se obtenga va a ser sustancial. Estas son las características del problema. Entonces, ustedes ya tienen que buscar un tema y en el tema tienen que buscar un problema que no está resuelto, ¿no? Ahora, tengo que tener una respuesta, sí, a ese problema. Voy a presentar una respuesta, una solución. ¿Vamos a utilizar medios éticos? Sí, porque estamos utilizando el método científico. Ahora, tiene que ser claro y tiene que ser concreto. No puede ser muy grande, tampoco, tiene que ser específico, ¿no? No tiene que ser muy general. Entonces, estos son los requisitos del programa de investigación y tiene pues que tener esos 5 requisitos que estamos mencionando. Ahora, el problema de investigación científico, va a surgir como un resultado de la demanda social. Toda la sociedad pide esa demanda, eso. Que hace mucho tiempo, no mucho tiempo, unos 4 años atrás, estamos hablando de una demanda social que era la vacuna del COVID, ¿no? Y esa vacuna era el resultado de un vacío de conocimiento teórico. No sabía, no había nada sobre el COVID.
¿no? Y esas condiciones, por ejemplo, cuando es un problema de investigación científica, tiene que ser precisa, tiene que estar bien delimitada, tiene que ser muy original y tiene que ser viable. Viable quiere decir que se pueda hacer, ¿no? Entonces, fíjense esas diferencias. ¿Cómo formulo mi problema? Acá está algo que por favor es bien, muy revisado. Hay puntos que como ingenieros o aquellos que hemos sido tribunal de tesis sabemos que hay que revisar. Entonces los pares ciegos ponen énfasis en el planteamiento del problema. Podemos plantear como oración y como pregunta. Les había dicho que esta segunda ya está constituyéndose en una tendencia porque es más evidente y más clara. Fíjense como oración. Indica que se desconocen los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Hoy en día sí, ¿no? Puede darse porque estamos en un periodo de inflación, no sabemos cómo está el rendimiento de los estudiantes. Si ponemos en pregunta, ¿cuáles son los principales factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios? Acá estamos poniendo cuáles son. Entonces tenemos que identificar en nuestra investigación, tenemos que decir, son estos 3, son estos 4 factores que influyen. Entonces eso es parte de plantear en forma clara. Aquí nos dice en forma clara qué tenemos que conseguir. En este es muy general, ¿no? Se desconocen, dice. Parece que estuviera comentando. Parece una oración, no hay una exigencia acá clara. Entonces yo les aconsejo, depende de ustedes también, cómo van a poner su problema. No les puedo obligar, ¿no? Les puedo sugerir y ustedes verán cómo ponen. ¿La ponen en un párrafo o ponen en pregunta? Hasta acá, por favor, dudas, consultas, por favor, cuidado, esté aburriéndolos, por favor. A ver, vamos con quién está al final de la lista. Veamos. Oscar, está sin apellido. Oscar, buenas noches, Oscar. Oscar, muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está usted, Oscar? Buenas noches, ingeniero. La gentileza, por favor. ¿Está claro No, cómo formular un problema? sí, la explicación que usted ha empezado con monografía, su estructura, tipos de monografías, y ahora que estamos viendo la formulación del problema, está claro, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, le agradezco. Eh, por favor, con toda confianza, es siempre necesario preguntar, a veces no quedarse con la duda. Pedirles también que eh, sugerirles, ¿no? De la manera más cordial, entre las dos, ¿cuál considera usted la más entendible? Para mí, la de la derecha. Por eso se está volviendo en una tendencia, ¿no? Por favor, siempre en pregunta. Vamos, Sí, sigamos, por favor. perdón, Di adelante, una adelante. consulta, una consulta. Dígame. Cada uno está pensando hacer su monografía, pero en la parte de geología se podría poner o insertar un tema sobre imágenes de satélite aplicado, por ejemplo, a la detección de alteraciones o quizás un mapeo litológico. ¿Estaría bien esos temas? Sí, el tema de geología es parte de las ciencias de la Tierra, con mucho gusto, Ujú. y se hace. Ahora, no sé si han llevado teledetección los sensores remotos, creo que no he visto en el contenido del diplomado, Hemos llevado una pero usted parte, sí. puede acomodar, ¿no? Que a partir de una imagen usted haga el modelo de sistematización PARSIC para que produzca lo que usted quiere sacar. No hay problema. La Bueno, geología es muy aplicable. ¿Usted es geólogo, gracias. Oscar? Sí, sí, Usted es geólogo. sí, está bien, es importante. Usted tendría que hablar de imágenes multiespectrales para ver tendencias de cambio en el suelo, ¿no? Sí, Y hacer un estudio multitemporal para determinar, pero eso es ya muy grande, no es parte de una monografía. Esto de la monografía es más pequeño, algo más sencillo, más aplicativo, por favor. No se va a complicar. Ya dentro de, sí, usted ya está viendo un tema, cambio de suelos. Vamos a ver cómo hacemos. O trabajar una base de datos. Por eso es que se permite que hagan entre dos, ¿no?
Ujú. Y obviamente hay que Así es. tener datos para hacer la base de datos, hay que tener datos. Entonces puede ser hacer un modelo de base de datos, una geodatabase, un modelo de geodatabase aplicable a los cambios geológicos, ¿no? En tal zona, o para Ya, cambios geológicos, y en el ¿no? tema de Y eso minería, tal vez tenemos datos geoquímicos, por decir, de algunos minerales o de alguna mina. Tal vez utilizar, puede agarrar y puede hacer ahí, pero el mapeo de lo que es la parte de minas es por cuadrícula, ¿no? Está en la proyección cónica conforme de Lambert y es por cuadrícula. Y es un poco difícil la cuadrícula. Su manejo de la cuadrícula es un poquito complejo. No es tan difícil, pero es un poquito complejo. Voy más por la geología, por favor, para usted, Oscar. ¿Ya? listo, gracias. Gracias a usted. Ya vaya pensando en su tema y en su problema. Y ahí está como va a preguntar, ¿no? ¿De qué manera se podrá contribuir a la detección de cambios de suelo en la parte geológica? Ah, esa sería su pregunta, Ujú. ¿no? Para su monografía, ¿verdad? Sí, sí, así es. ¿No? Entonces ya le estoy dando ahí. Y bueno, no sé si con la práctica, con tanto que estamos haciendo esto, para mí tengo una tendencia, y les pido a todos, por favor, que cuando esté haciendo con ustedes su tema, me graben, porque no vuelvo a repetir 2 veces lo mismo. También tengo esa falencia, ¿no? A veces me inspiro y salen cosas muy buenas y no las puedo repetir a veces, ¿sí? Pero trabajemos juntos, por favor, colegas, ingenieros, trabajemos juntos y vamos a llegar juntos a un resultado satisfactorio. Todos ya recibiendo su diploma, ¿no? Será pues, ahorita estamos en marzo, para abril, mayo ya tiene que estar recibiendo su diploma, ¿no? Si todo nos sale bien, ¿verdad? Bueno, continuamos, por favor. Si alguien tiene que hacer alguna pregunta, le pido, por favor, con toda confianza. No, nada, todo claro. Como decía mi docente, o todo se ha entendido o no se entendió nada. René Llana, ingeniero, por favor. René, Sí, ¿cómo está, ingeniero? Sí. ¿cómo está? Inge, esta parte, por favor. Hasta acá, en pregunta o oración. ¿Alguna duda? Sí, bueno, ya estaba revisando, como dije, varias monografías. Se ha dado ya como un estándar el generar el planteamiento como pregunta en realidad, ¿no? Pero sí con así una duda de manera un poquito. Lo que vamos a presentar es una monografía, es decir, tengo entendido que es la recopilación de todo un contenido teórico con relación a un problema. No en sí, en mi criterio, ¿no? No en sí un trabajo de investigación, algo por ahí. ¿No? Ahí esa es mi duda, ¿no? Es decir, es el contenido teórico con relación a un problema que posteriormente eso va a servir como el marco teórico de una investigación ya en realidad. Bueno, ahorita yo de alguna manera voy a tratar de integrarme eso, porque tengo esa espinita en mi cabeza que quiero No entenderlo se preocupe. biencito. No se preocupe. Aparte de que es un cursante del examen, aparte usted es un gran amigo, con mucho gusto, todas las dudas que tenga. Fíjese, por favor, no quiero que se complique, ingeniero Yana. Fíjese, tenemos lo que está en pantalla. Sobre esto tenemos que trabajar, no otra cosa. En la parte del marco teórico no es todo un compendio. Son cosas fundamentales, esenciales que necesitamos conocer como teoría. Cosa que cualquier persona que lea nuestro trabajo, nuestra monografía, busque algún término, encuentre un término y esté en el marco teórico y nos pueda apoyar para lo que tengamos que hacer. No se preocupe, no es muy grande. ¿Sí? Sigamos, por favor. ¿Dónde estamos? Estamos por acá. Ahora, acá vamos con los errores que se cometen al plantear el problema. Hay errores también, ¿verdad? Muy amplio, no está delimitado. A ver, podemos plantear un problema. A ver, mm, ¿cuántos datos del censo 2024 favorecerán al crecimiento de la zona de los valles?
tremendo, ¿no? No está delimitado. Bueno, podemos decir la zona de los valles, pero los valles es grande también, ¿no? Tenemos que decir específicamente para algo. Muy específico, intrascendente. Cuando queremos, a ver, ¿cuál sería el ejemplo de muy específico, intrascendente? En parte de estructuras, hay tres tipos en la zapata para los pliegues hay tres tipos. Hay de tres patas, de dos con L y hay otra más, ¿no? Y cuando decimos específicamente, ¿no? ¿Cuál de los tres tipos de zapatas será el que pueda resolver una construcción para pliegues de tantos pisos? Ahí realmente es intrascendente porque sabemos que son tres y de las tres tiene que ser una. O bueno, entonces, o inclusive hay cada una de esas depende de una región, depende de un tipo de suelo. Entonces ahí es muy específico, muy intrascendente. No se puede medir en la práctica, tenemos que lograr medir. Tenemos que lograr medir. Si decimos un modelo de base de datos que pueda producir, que pueda sacar mapas temáticos de análisis de cambios geológicos en el suelo, tendrá que sacarme ese modelo, podrá sacar 5, 6 o 10 mapas, depende de los datos que tenga en la base de datos. Si no tiene datos, bueno, pues no va a poder sacar nada, ¿no? Ahora, ya está resuelto, no hay novedad. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? El cambiar una parte de algo no es novedad. El aplicar una solución, hacer la práctica de una solución que ha sido enfocada al altiplano, hacerla para el oriente, por ejemplo, puede ser novedad, como puede que no. Pero ya no está resuelto. Por ejemplo, si ese tipo de modelo para construcciones en el altiplano, ¿será que funciona en el oriente? Entonces, ahí hay una novedad, ¿verdad? No se posee los recursos económicos para investigar. Lo que hay que tener mucho cuidado, pero en nuestra área todo es gabinete. O sea, todo es estar en casa, en computadora, en escritorio y hacer y desarrollar, ¿no? Bueno, generalmente en algunos casos, sí, perdón, tienen que ir al campo, al terreno y recopilar datos, en algunos casos. Sigamos, por favor. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Acá fíjense que el programa de actualización en sistemas constructivos desde un enfoque por competencias para fortalecer el ejercicio profesional del arquitecto en La Paz, Bolivia. Por ejemplo, este título recontra super archis, como dicen los jóvenes, muy largo. Programa de actualización de sistemas constructivos, ¿no? Ahora, desde el enfoque por competencias, el para ya le está incluyendo en el problema. Si tomamos este título, el problema científico será ausencia de un programa de actualización en sistemas constructivos desde el enfoque por competencias profesionales. Esto de ausencia, ¿no? Podemos corregir con el contar, ¿no? El contar con un programa de actualización desde un enfoque por competencias para profesionales miembros del Colegio Departamental de Arquitectos no permite una optimización laboral de los mismos. Ese problema, como ven, en párrafo no se entiende, ¿no? Entonces, habría que ponerlo en pregunta para que sea más claro. En un ejemplo 2, que me gustan mucho más las preguntas, ¿no? Efectos del uso de estrategias cognitivas en la comprensión de textos en estudiantes universitarios. Acá el problema es más claro. ¿Cuál será el efecto del uso de las estrategias de elaboración en la comprensión de textos en estudiantes del primer año de la carrera de educación en una universidad privada? El problema está más delimitado, más entendible, ¿no? Y como referencia, ojo, está la Universidad Católica, pero la de Venezuela, ¿no? Con el programa Andrés Bello. Pero fíjense, es más entendible trabajar con una pregunta. Por eso les sugiero y voy a pedir que hagan siempre en preguntas su problema. Veamos un poquito de este video.
Muy bien. Antes de continuar, por favor, estamos a 5 minutos de las 22 horas. Siempre el material que preparamos es extenso, nos falta un poco más, pero ya hemos dado inicio a este módulo. Ya todos son profesionales, son ingenieros, entonces es mucho más fácil trabajar con ustedes. Voy a pedirles, por favor, no es, es como parte de la actividad sincrónica, pero voy a pedirles que piensen en un tema, en un problema, ¿no? Y por favor, ya hemos visto la pregunta de investigación, que hagan una pregunta de investigación. Entonces, bajo esta prerrogativa, tenemos hasta el otro domingo para avanzar. Voy a pedirles a todos ustedes que cuanto más rápido lo hagamos o cuanto más rápido avancemos, más temprano van a acabar su trabajo, su monografía. Sí, no tengo nada más. Vamos a ver, alguien que quiera compartir algo, por favor. Rudy Bautista, buenas noches, Rudy. Rudy Bautista. Buenas noches, Inge. No, todo claro, ¿Cómo Inge. está usted? Buenas noches. ¿Todo claro? ¿No se ha presentado o se ha presentado? No recuerdo que se haya presentado. Ah, no, estaba Ingeniero, con mala señal, ingeniero. Si no, no me presenté. por favor, se puede presentar, ingeniero. Está Se bien, puede presentar, por favor. ingeniero. Soy Rui Bautista Condori, licenciado en Ingeniería Geográfica, titulado de la Escuela Militar de Ingeniería en la gestión 2016. 2016. Entonces lo conozco, ¿no? Estoy haciendo Sí, memoria sobre... Ya. sí, Muy pasamos en gentil, el ingeniero. geovisualizaciones. La geovisualización la lleva conmigo. Ah, ya me acordé. Bueno, Sí, ingeniero. un grato placer compartir con todos ustedes, colegas,
amigos, compañeros, con algunos, como les decía al principio, ya he compartido, es grato volverlos a encontrar y feliz de poder contribuir con su trabajo de monografía y que todos terminemos de buena manera, ¿no? Repito, por favor, ya tienen que pensar en eso, ya vamos a ir avanzando, a la otra vamos a hablar de lo que es introducción y marco teórico, y ya tienen que ir ustedes avanzando, por favor, en lo que les había dicho. Primero, tema, problema y pregunta de investigación. Sí, a ver, alguien más, creo que levantó la mano, nadie más, por favor. Vamos a pedirle a Gabriel Suárez Montero, por favor. Gabriel, si puede hacer un resumen de lo que hemos visto. Ingeniero Gabriel Suárez Montero, por favor. Su micrófono, Sí. por favor. Sí, ya está habilitado mi micrófono. Gracias. ¿Aló? Gracias. Si puede hacer un resumen de lo que hemos visto, por favor. Para Ya cerrar la clase. como nos faltan 4 minutos, directamente mi resumen que yo haría y lo que he visto en toda su presentación de usted, yo lo resumí en problema, necesidades, ideas y resultados. Eso es lo que tenemos que ver en la monografía. Excelente. Es bueno resumir y es bueno también que veamos visto algo de la parte teórica, ¿no? Es necesario recordar. Todos son ingenieros, todos han hecho una tesis, sí, pero es bueno siempre recordar. Muy gentiles, muchísimas gracias. No tengo nada más. Ha sido un placer. Los vuelvo a encontrar el siguiente domingo, por favor. Sería entonces hasta el siguiente domingo. Un abrazo fraternal y que tengan un lindo inicio de semana. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que tengan un buen Buenas descanso. noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.